Vamos a entrar un momento en nuestra reflexión. Ya todos comprendemos que estas reuniones tienen un carácter muy importante: rescatar lo que creemos el Señor puso en Adán y Eva. Creo de corazón que cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios no hizo a Adán tonto, negativo, no lo hizo distraído, no lo hizo un ser desmemoriado, que se olvidaran las cosas, no lo hizo torpe, no lo hizo mediocre. En su aspecto físico, perfecto. En el aspecto almífico, o sea, del alma, perfecto. En lo concerniente al espíritu, perfecto, porque había una relación íntima con Dios. Entonces, ese Adán que Dios creó, en un sentido real, lo hemos visto en Cristo. Porque cuando Jesucristo vino, Él llevó una vida perfecta, agradable a Dios y agradable al hombre, inclusive agradable a sus enemigos. Entonces, esa vida de Cristo perfecta no era un distraído, no era un desmemoriado. Cristo Jesús no era un dado a la vida libertina, no era mundano, no perdía el tiempo en lo terrenal. Era un hombre perfecto, centrado en manifestar el amor de Dios, en presentar a Dios a través de él a otros. Él mismo era Dios, obviamente. En un sentido creo eso en Adán. Adán fue creado así. Por eso la Biblia dice, el primer hombre es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es celestial, o sea, del cielo. Por eso hemos hecho de este tiempo los estudios, análisis para rescatar esa hombría que el hombre perdió. Imagínese a Adán, una vez estando en pecado. Cuando era sin pecado, podía ver a Eva, la elogiaba, la amaba, la respetaba, la protegía. Eva era el deleite de su ser y Adán era el deleite de Eva. No había nada contra ella, ella no tenía nada contra él. Pero imagínense, una vez en pecado, Adán podría mirar a Eva de reojo y decir, por esto estamos así. Y si había un asunto de frío o tenía que trabajar más, Adán le echaría la culpa a Eva, es tu culpa. ¿Se da cuenta? Entonces, en un sentido ya Adán perdió esa hombría. Justamente es lo que queremos siempre tocar, tratar. Y Dios sabe un detalle, Dios está dispuesto, Dios está preocupado en un sentido para que nosotros podamos recuperar esa hombría. Ya hemos dicho en nuestros estudios constantes, fíjense, hemos dicho, se nace varón y se hace hombre. No nacemos hombre, se nace varoncito, pero nos hacemos hombres. Ser hombre es una conquista. Un hombre, y captemos bien esto, un hombre es aquel que ha comprendido, o más que comprensión, es un ser que ha entendido que la responsabilidad debe caracterizarlo en todos sus actos, ya sean personales, familiares y espirituales. La responsabilidad es la característica de un ser que podemos decir está ejerciendo su hombría
a tiempo completo. ¿Estamos? Responsabilidad. Cuando una persona es responsable, difícilmente hará algo mediocre. Cuando una persona ha entendido que el sentido de responsabilidad ha recaído en él y él quiere glorificar a Dios, lo que piense, lo que hable, lo que haga, será un culto a Dios. Por eso, ¿cómo se empieza a ser hombre? ¿Cómo empezamos a ser hombres? ¿Cómo podríamos notar a alguien que ya se hace un hombre? En nuestro mundo observamos que cuando el niño ya tiene cierta edad y le está cambiando la voz, decimos, ya se está haciendo hombre. Sin embargo, sigue siendo el nené de mamá. Entonces, ¿de qué hombría estamos hablando? Entonces, captemos esto. Se empieza a ser hombre cuando se empieza a ser responsable. La hombría no se ve en lo que tiene en su físico, sino lo que tiene o lo que es en su carácter. Hombría no se expresa en cambios físicos, sino en los cambios de hábitos y de conducta. Así de sencillo y así de elocuente. Así de sencillo y así de elocuente. Si el varón quiere ser lo que Dios ha dispuesto para él, si usted y yo queremos ser lo que Dios ha dispuesto para nosotros, ¿saben qué? Nos someteremos a Dios y Dios estará dispuesto a poner su fuerza, a poner su mano una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Me gusta cuando leo Job. Por favor, acompáñenme en Job capítulo 33. Allí el Señor es enfático en el punto de la participación de Dios. Fíjense, Job 33, 29 y 30. He aquí, todas estas cosas hace Dios y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Cuando leemos el contexto, lo que se está reclamando aquí a Job, fíjese, es en un sentido responsabilidad. Por eso rescato solamente esos versículos. He aquí, todas estas cosas hace Dios y 3 veces con el hombre. El número 3 no es una expresión limitada. El número 3 nos habla de... no tiene límites. ¿Me entiende? El número 3 es ilimitado en un sentido. Dios está dispuesto a trabajar con nosotros, a forjarnos, a formarnos. Dios quiere formar en nosotros esa hombría que necesitamos. Quiero decir lo siguiente. Muchos dicen acerca de su hijo lo siguiente. Capten esto. Muchos dicen, yo me rajo para dar a mis hijos lo que yo no tenía cuando era niño. No sé si habrán escuchado eso. Yo me fajo, yo me rompo las espaldas, dice, para dar a mis hijos lo que yo no tenía cuando era niño. ¿Y qué es lo que no tuvo? De repente no tuvo casa, buena casa, de repente no tuvo ropa, de repente no tuvo comida como debe ser, o no tenía juguetes, no tenía diversiones, no tenía libertad. De repente todo eso él extraña y ahora está diciendo, esto quiero darle a mis hijos, lo que yo no tuve, se lo doy a mis hijos. Ahora escuche, pero si bien le da todo eso a sus hijos, a la larga está creando otra víctima más. ¿Por qué? Porque escuche esto, A mi hijo le compré estos juguetes
porque yo de niño no tenía y por eso ahora se lo doy a él. ¿Y qué pasa cuando el niño rompe el juguete? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? O de repente el niño salió con sus juguetes y entró a casa al rato, a la hora, porque estuvo jugando con el vecinito, y de repente solamente trae una pieza cuando el juguete tenía 4 piezas. El papá lo ve. ¿Qué creen que va a hacer papá? ¿Saben qué va a hacer papá? ¿Y ustedes se han dado cuenta? Le va a castigar, le va a llamar la atención, lo va a reprender. Y no solamente a él, de repente le va a encarar a su madre. Ve, tú no cuidas a tu hijo. ¿Tú sabes cuánto me costó ese juguete? ¿Tú sabes cuánto hice por ese juguete? ¿Saben? En sí, este padre no le compró el juguete a su hijo. Este padre se compró el juguete. Se compró el juguete y se lo dio a su hijo. Por lo tanto, su hijo tenía un juguete que no era de él. Por ese asunto, el papá le está dando duro. Y el niño, al ver eso, al sentir la ira del padre, el niño va a crecer confundido. Como que tiene que pagar algo o cosa parecida. ¿Me entiende? Entonces, el niño se va a hacer víctima de otra víctima, porque crecemos, estamos en un mundo donde todo es, en un sentido, negativo. Por eso, cuando yo escucho a alguien que dice, yo le daré todo a mi hijo de lo que a mí no me dieron cuando era niño, yo siempre digo, un momentito, no diga eso. No diga eso. Más bien, usted debe decir, voy a comprarle a mi hijo sus juguetes. Olvídese de usted. Voy a comprar a mis hijos lo que necesitan, porque ellos van a tener que aprender a cuidarlo. Y si lo pierden, problema de ellos. ¿Entiende? Por eso, de esa forma se está formando víctimas. Toda esa injusticia va agravando el niño, y cuando es adulto, de manera inconsciente, afloran todos esos detalles. Entonces, cuando se es hombre, dijimos una vez, ¿cuándo se es hombre? Cuando se es menos niño. Se es hombre cuando se es menos niño. Dijimos la sesión anterior, estamos viviendo una época donde vemos niños en cuerpos de personas ya de edad avanzada, 40, 50 años, son niños. Son niños. Por eso, cuando los niños actúan como viejos, hay problemas. Y cuando los viejos actúan como niños, hay problemas. Entonces necesitamos considerar esos detalles. La sesión anterior, por favor, quiero ir otra vez a 1 de Corintios capítulo 10. 1 de Corintios capítulo 10. Y ahí hemos notado algo muy importante. Observen en el versículo 6 al 10. Tenemos cinco pecados, vamos a decir, 5 pecados básicos que nos impiden ser legítimamente hombres. Hay 5 pecados básicos. Y antes de leer esto, quiero decir lo siguiente. Recuerden esto, hermanos. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Dios lo sacó para llevarlo a la tierra prometida, tierra de Canaán. Entonces, el viaje hacia la tierra prometida, en un sentido, es un tiempo de formación. De paso que es un viaje a la libertad
es un viaje de formación, es un viaje de transición, en la que los que salieron de 20 años para arriba no desarrollaron fidelidad a Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Desarrollaron fidelidad a Dios? Para nada, para nada. ¿Por qué? Porque no se sujetaron a Dios. Escuche esto, por favor. Versículo 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Observe esos puntos, por favor. ¿Por qué motivo he sacado este pasaje para decir lo siguiente? ¿Por qué motivo los de 20 para arriba no entraron a la tierra prometida? ¿Por qué murieron postrados en el desierto? ¿Saben qué pasó? Lo que les pasó a ellos le está pasando a muchos hoy en día. Empezaron a entretenerse en la vida. Esos 5 pecados básicos, le digo así, pecados básicos, son codicia, idolatría, fornicación, tentar al Señor y murmuración. Porque fíjese, dice la Escritura que cuando Moisés se fue al monte Sinaí a recibir los mandamientos de Dios, dejó al pueblo israelí, los dejó expectantes, los dejó allí con el deseo de que Moisés vuelva y ellos conozcan la ley de Dios. Sin embargo, ¿qué pasó cuando Moisés demoró? Dice la Escritura que el pueblo se levantó, el pueblo se puso a comer, a beber y luego se levantó a jugar, o sea, a entretenerse. Entonces, cuando digo la tierra de Canaán, ¿quiénes deben entrar a la tierra de Canaán? Les estoy preguntando, ¿quiénes deberían entrar a la tierra de Canaán? Obviamente, todos aquellos de 20 años para arriba que murieron en el desierto, ellos no desarrollaron fidelidad, no desarrollaron autenticidad, no desarrollaron madurez en su vida. Entonces, Dios no iba a meter a seres negativos en un sentido, hablando. ¿Por qué? Eran personas que no se centraron en el Señor, sino que estaban centrados en ellos mismos. Es decir, estaban entretenidos en la vida en ciertos pasatiempos que impidieron, en otra palabra, les impidieron ser hombres delante de Dios. Ninguno de ellos era responsable. Por ejemplo, ojo, voy a tratar de esta manera. Fuera de la tierra de Canaán y en la tierra de Canaán. Fuera de la tierra de Canaán, ¿cómo eran? Y en la tierra de Canaán, ¿cómo deberían ser? Canaán, en un sentido, Canaán es, hablando así figuradamente, en esta reflexión que estoy haciendo, Canaán es el lugar de bendición.
donde Dios daría cumplimiento a sus promesas. Fíjese, vamos a leer Deuteronomio capítulo 30, por favor. Deuteronomio capítulo 30. Y leamos versículo 15 y 16. Y reflexionemos. Estamos en nuestros momentos de reflexión en cuanto a hombría a tiempo completo. Capítulo 30, versículo 15 y 16. Observemos. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Hermanos, ¿qué estamos leyendo? ¿Estamos leyendo sugerencias de Dios para Israel? ¿Estamos leyendo una tarjeta de invitación de Dios para Israel? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué le está diciendo Moisés a Israel? Y Moisés está hablando por voluntad o por mandato de Dios. Porque, fíjese, el 15 dice, mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. La respuesta es, hermanos, que Dios no está dando invitaciones o sugerencias. Dios está dando un mandamiento. En otras palabras, Dios está ordenando. Porque note la responsabilidad de Dios. Dios sacó a todo un pueblo. Todo un pueblo. Y era la responsabilidad de Dios darle lo mejor. Pero ellos tenían que hacer su parte. Ellos tenían que ser obedientes. Tenían que ser responsables. Por eso Dios le dice, aquí está delante de ti la vida y la muerte. Si obedeces y haces, la vida. Si no obedeces y no haces, la muerte, o sea, el mal. Por eso, cuando Moisés entregó estos mandamientos, no fue sugerencia, fue preciso, fue enfático, es un mandamiento. Ahora, estamos viviendo una época y tenemos que sopesar las cosas. Vivimos en un tiempo donde la educación, ojo, la educación prima en todo y debe haber un consenso en todo. Conversemos, dice. Hablando nos comprendemos, hay razón, hay cierta razón. Hablando nos comprendemos. Para eso es la comunicación, decimos. Si la mayoría está de acuerdo, hagámoslo. Y ahí está. Por el consenso y por el acuerdo mayoritario, si la mayoría manda, lo hacemos. Y ahí está. Estamos aceptando matrimonio entre hombre con hombre, mujer con mujer. Estamos aceptando que maten bebés no nacidos. Y también hay países que están aceptando a bebés que han nacido. Si de repente el bebito nació un poquito feito, no me gusta, y como soy un poquito soberbio, digo, doctor, ¿usted puede hacer que el niño no prosiga su desarrollo? Ah, qué lindo, ¿verdad? Qué lindo, qué atroz, qué horripilante. Eso es un crimen, pero eso es lo que está llevando a la sociedad la llamada educación.
entre gente entendida. Por decir esto, ahora con la llamada educación, los psicólogos, los hombres que dicen que saben lo que es una relación entre varón y mujer o una relación entre hombres, dice hay que ser abiertos. Por ejemplo, si usted vio por allí a una señorita o a una mujer que le llamó la atención y le atrajo, pero en cierta forma usted no se siente a gusto con su esposa en casa, entonces, dicen ellos, usted tiene que ir a hablar con ella. Claro, no debe ser un cobarde, no la engañe. Tiene que ser sincero, o sea, vaya y diga usted, conmigo no va más, porque mi amor a ti ya murió. Te hago saber, te comunico que estoy detrás de otra mujer. Entonces, esa expresión, si ya lo dijo, ante el abogado va a servir, porque si el abogado dice, te dijo eso, y ella dice sí, entonces ya fue comunicado. Entonces, entre seres educados, dice, podemos hacer las cosas lo mejor que se pueda. Así que él puede dejar a su esposa, puede abandonarla, y se rompen papeles, y las cosas siguen. Eso es lo que está haciendo esta humanidad, con la llamada educación. Y esta educación también está diciendo a tus hijos que se rebelen contra ti, porque si tú le vas a dar una buena zurra, una lección física, el niño te va a decir, te voy a denunciar, porque me estás golpeando. Eso es abuso. Fíjense todo lo que está sucediendo en este tiempo. Ahora bien, el creyente no acepta eso. Si bien la gente incrédula no acepta lo que Dios manda, escuche, si bien la gente inconversa, la gente incrédula no acepta todo lo que Dios manda, los creyentes sí estamos para aceptar todo lo que Dios manda. Hermanos, eso es responsabilidad. Porque aquel que dice, sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que Dios diga, es un asunto de boca, pero debo ejercerlo. Si yo hablo y no lo hago, es irresponsabilidad. Entonces, sigamos en estas reflexiones, por favor. La tierra de Canaán. La tierra de Canaán, símbolo del potencial humano, porque Dios allí le va a dar de todo. Cuando entra a tomar posesión, Dios le va a dar de todo. Dios lo prometió. Por eso Canaán es símbolo, en nuestro estudio, en nuestra reflexión, símbolo del potencial humano. También Canaán es donde las promesas son cumplidas. Hay muchos textos que podemos leer. Canaán también es un lugar, no solamente un lugar, sino que Canaán es una realidad en cada persona. Dios quiere que vivamos nuestra Canaán. Porque recuerdan, Canaán, ¿qué es? Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, una persona responsable en sus quehaceres va a producir leche y miel. Porque una persona responsable en todo va a sacar oro de la paja. ¿Me entiende? Cuando se es responsable. Y somos responsables cuando tenemos en alta estima a Dios, porque todo lo hacemos para la gloria de Dios. Entonces, Dios desea no solamente que vayamos a Canaán, sino que vivamos nuestra Canaán. Porque, escucha, una cosa, ¿qué pasa? Alguien entra a Canaán y es un flojo. Todos tienen, pero él no trabaja. Quiere que le inviten. Momentito, no es así. Entonces, no basta que entres a Canaán, tienes que vivir tu Canaán. Ese es el punto, ¿eh? Ahora es como a veces decimos, ¿no? A veces yo escucho a mucha gente, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y por qué estás fregado? Decimos. ¿Y por qué estás tumbado? No, pues que la vida. No, un momentito. Cristo logró la victoria, entonces me toca a mí conquistar esa victoria. No es asunto que lo logró y qué pasa en mí que no soy fuerte. Cuidado, es que entré a Canaán, pero no estoy viviendo mi Canaán. Entonces, en Canaán debemos vivir por fe. ¿Sabía usted que abrir la tierra, poner la semilla, es un acto de fe? Porque se me puede morir la semilla. Es un acto de fe. Todo trabajo que hacemos es un acto de fe.
Por ejemplo, la persona que ha estudiado 4, 5, 6 años una profesión, lo hizo por fe, en un sentido, porque ¿dónde sabía él que esa profesión iba a desaparecer? Y de nada serviría ahora. ¿Quién sabe? Todo lo que hacemos es un acto de fe. Ahora, Canaán, para los judíos, Canaán era una realidad, porque Moisés se los pintó muy bien. Entonces los judíos iban a Canaán. Canaán era una realidad, no una fantasía. También para la persona que quiere realzar, quiere levantar su hombría, su Canaán es una realidad, no una fantasía. Estamos viendo lo que es. Estamos viendo su proceder. Estamos viendo su responsabilidad. Y prueba de ello, ahí están los efectos y los frutos. Ahora bien, Canaán también involucra cada área de nuestra vida. Cada área de nuestra vida. Quiere decir que Dios debe tener el señorío en todo. En mis gustos. En todo. He sido un poco extremo en cuanto a gustos, pero Dios debe tener el control de todo. Pero, como dije hace un momento, hermanos, por culpa o por causa de 5 pecados básicos, el hombre o el varón no puede llegar a ser el hombre que Dios quiere. Por ejemplo, hablemos, dice, ¿cuál es el primer pecado por el cual el pueblo de Israel fracasó? El primer pecado que es, según lo que escribe el apóstol Pablo, en el versículo 6 dice, mas estas cosas sucedieron. ¿Y qué sucedieron, hermanos? Versículo 5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ahora, de manera significativa, digamos lo siguiente, ¿por qué los varones de hoy no son lo que una mujer quiere? ¿Por qué los varones de hoy no son los esposos que deben ser? ¿Por qué los varones de hoy no son los políticos que deben ser? ¿Por qué el varón que yo conozco no es el hombre que tiene que ser? Es un mediocre. Es alguien en quien no puedo confiar. Yo pensé que era alguien, pero no se puede. Es un paparata. ¿Cuánta gente habla de eso? ¿Por qué? Porque esa persona es víctima de estos 5 básicos o 5 pecados básicos. Hablemos de lujuria, dice el verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. En primer lugar, la codicia. ¿Qué es codicia? No necesariamente puede ser codicia sexual. Porque yo puedo tener lujuria. ¿Qué es lujuria? ¿Qué es lujuria? Lujuria es el deseo que nace en mí de satisfacerme. Eso es lujuria. Por ejemplo, ha visto a una persona, básicamente se ve de hombres o de varones, que vieron una señorita, se encantó y va a la casa de la chica. Estaba por otro sitio y vio otra chica y le encantó y está allá. Hermanos, eso es lujuria. Y si él logra su cometido, simplemente se está satisfaciendo a sí mismo. Lujuria. O sea, también podemos aplicar la codicia. Esa es una forma de codiciar. Ahora, lujuria es satisfacerme a mí mismo a expensas de Dios y a expensas de otros. Bueno, no me importa que Dios piense. Allá ellos si piensan mal de mí, con tal que él sigue en su proceso de codicia. Por la codicia uno puede ser capaz de matar. Inclusive
preocupaciones con deseos egoístas. Tiene una preocupación, una honda preocupación, porque algo quiere hacerlo, pero eso solamente lleva un fin, agradarse. Si no, su nombre va a quedar bajo, si no, su persona va a ser mal vista. Todo lo que conlleva la codicia. Recordemos, hermanos, el amor, ¿qué hace? El amor, ¿qué hace? El amor da. La codicia pide, la codicia exige, pero el amor da. ¿Cuántos en este mundo no tienen tiempo para Dios? Es que no tengo tiempo, hermano, estoy estudiando. ¿Y para qué estás estudiando? Es que quiero tener mi profesión y quiero ganar. Si no, ¿quién me va a dar? Cuidado, está bien que estudie, pero si estudia y no tiene tiempo para Dios, entonces es codiciosa. La codicia lo ha ganado. Por eso, ese es un entretenimiento que le impide ser responsable, que le impide ser hombre, que todos deben apreciar. Entonces no olvidemos que el amor da, la codicia pide. Entonces codicia, uno de esos pecados básicos que impidieron que sean el hombre que Dios quería que sean, fue la codicia. Codiciaron. El segundo pecado básico es la idolatría. Otra vez, estamos casi en el mismo surco, porque ¿qué es idolatría? Algo mejor que Dios merece mi atención. Miren, algo o alguien, llámese Dios o llámese personas, o sea, idolatría es algo que merece toda mi atención antes que Dios o antes que a mis seres cercanos. Y repito, idolatría no necesariamente, como una vez dijimos, arrodillarse ante una imagen. Idolatría es darle atención a algo en exceso cuando debo darle atención a Dios. Porque Dios es el que me va a normar, me va a corregir, me va a equilibrar. Pero si yo me satisfago a mí mismo, quiero esto, punto. Quiero ello, me estoy satisfaciendo. Entonces, en un sentido, hermanos, yo soy un egoísta, soy un ególatra. Yo quiero, yo quiero y yo quiero. Y no hay, si el Señor permite, si el Señor quiere, si el Señor me permite esto, lo haré. No, pero el idólatra, el que se da los gustos a sí mismo, no le importa nada, ni a su familia, ni a su jefe, ni a la iglesia, no le importa nada. Él se prodiga sus favores a él. Y si es creyente, qué feo. Y eso todos se van a dar cuenta. Por lo tanto, su hombría, no hay hombría. Hay problemática en su hombría. Es un varoncito. O sea, no es responsable. Si no es responsable, no es maduro, obviamente. Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Un hombre? No, tenemos ahí un muchachito, tenemos ahí un varoncito, pero no tenemos a un hombre. Y justamente Dios quiere rescatar eso, quiere rescatar la hombría. A eso vino Cristo. Cristo es sinónimo de hombría a tiempo completo. Para mí no tengo otro ejemplo. Cristo es el perfecto hombre. Entonces, idolatría, repito, es algo mejor que Dios, que toma mi atención, que toma mi tiempo, que toma mis recursos. De repente, yo soy ese objeto de mi propia idolatría. Por ese motivo, quedaron postrados. O sea, eso impide que yo sea reconocido o sea conocido como el hombre que Dios quiere que sea. El otro punto es fornicación. ¿Qué es fornicación? Dice versículo 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000.
Cuando hablamos de fornicación, ¿de qué estamos hablando? Ya hemos dicho muchas veces que esta palabra fornicación viene de la palabra griega forneia, de donde se deriva la palabra pornografía. La palabra forneia en su real sentido es inmoralidad, o sea, gente sin moral. Y básicamente está dirigido a los placeres de la carne. Hermanos, estamos tocando las armas del infierno, por decirlo así: codicia, idolatría, fornicación. Vivimos en un mundo en el cual nos bombardean mensajes directos o mensajes subliminales que nos están empujando a vivir dándome gustos. Y eso no es correcto en un hombre, en una persona que quiera demostrar su hombría. La fornicación, repito, es inmoralidad, como dije, básicamente placeres de la carne, pero también, hermanos, inmoralidad tiene mucho que ver, por ejemplo, si yo prometí construir algo en cierto tiempo y no lo hago, ¿con qué moralidad me voy a presentar ante la persona cuando aparezca? ¿Es moral o es inmoral? Si yo prometí, por ejemplo, si yo me levanto un día y a varios hermanos les digo: a todos ustedes les voy a comprar un juego de comedor, y todos ellos hacen ilusiones, para a fin de año tienen su juego de comedor. Llega el tiempo y no pasó. ¿Y cómo me presento ante esos hermanos o ante esos amigos o vecinos? ¿Cómo me presento? Me dice: mi juego de comedor. No, es que no me salió las cosas como yo pensé. No, así no es. Eso es inmoral. Jugarme con la esperanza del vecino, del amigo o de la amiga o de la esposa o del esposo, eso es inmoral. Pero estamos hablando de varones, ¿cierto? Es inmoral, aún eso. Ahora, hermanos, si hablamos, por ejemplo, de inmoralidad, ¿el que miente es moral? ¿Moralista? El que miente es inmoral. El que roba es inmoral. Y podemos tomar así muchas prácticas negativas, pero esencialmente, hermanos, el mundo está lleno de la inmoralidad en el sentido de la fornicación, los placeres de la carne, y paralelo a ello está la mentira, el robo, el engaño, la calumnia, todo está eso. Por ejemplo, aquí esta mañana que me iba con mi esposa al centro, nos íbamos caminando al centro a pie, y ella me dice: te voy a mostrar lo que pasa en estos lugares, me dice. ¿Y qué vas a mostrarme? Le digo: ¿tú has venido a pie por aquí? Sí. ¿Y has visto sostenes? No. Ahora vas a ver. Y muy curioso, a la orilla de la berma o de la vereda hay telas así, y se ve ropa interior de damas, hasta ropa interior a la parte baja de las mujeres. Y ella me dice: siempre que paso por aquí observo eso. Claro, como ella es mujer, conoce los detalles, ¿no? A veces yo veo una tela, pues era una tela, además no estoy viendo eso, no es, simplemente, pero ella que conoce, pase, se da cuenta de lo que es. Y de veras, brasieres, truza de mujer, en esa zona. Y me dice: siempre veo eso, me dice. Hermanos, eso solamente es un detalle de lo que sucede en este momento en el mundo. La inmoralidad sexual está campeando, está entrando en todo sitio.
Y nuestras iglesias no están exentas. Y eso hace que no seamos el hombre que debemos ser. ¿Me entiende? Eso es irresponsabilidad. Es uno de los puntos por los cuales quedaron postrados en el desierto. El otro punto es el tentar a Dios. Ahora, si yo me llamo una persona creyente en Dios, y eso eran los judíos, los israelitas, eso eran. Ellos salieron de Israel, de Egipto, salieron, y Faraón decía, cuando la gente le decía, Faraón, ¿por qué lo has dejado ir? Ellos se han ido a adorar. Faraón decía, ellos se han ido a adorar, porque eso decía Moisés. Dice, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Entonces me imagino a los egipcios decir, se fueron todos a adorar a su Dios. Se fueron a adorar a su Dios. ¿Qué estaban haciendo en el desierto? La Biblia menciona siempre, Dios dice, todo el tiempo extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Y se llamaban creyentes del Dios de los cielos, el Dios que es espíritu. No creemos en imágenes, no creemos en dioses. Nuestro Dios es espíritu. Sin embargo, ¿cómo vivían? Eso mismo puede estar pasando en nuestro tiempo, hermanos. Esos que decían, creemos en el Dios que es espíritu, no creemos en idólatras. Ellos eran creyentes, pero vivían mal, sin embargo querían que Dios les bendiga con agua. Sin embargo querían que Dios les bendiga con la tierra prometida. Eso es tentar a Dios. O sea, yo voy a vivir a mi manera, decir, Señor, bendíceme. ¿Estoy tentando al Señor? ¿Qué? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Acaso Él no se da cuenta? ¿Qué cree? ¿Que Dios es tonto? Cuidado. Aún en el Nuevo Testamento hay personas que quizá estén actuando así. Y es posible que Judas era uno de esos. Viviendo como vivía, estaba robando, y sin embargo, ¿querría que Dios le bendiga? Eso es una forma de tentar a Dios. Como dijimos la vez pasada, cuando el diablo le dijo a Jesús, lo llevó a un monte alto y le enseñó todos los reinos del mundo. O sea, la gente. El diablo le dijo, lo llevó al templo, al pináculo del templo, no fue otra tentación, pero le llevó al pináculo del templo. Y ahí había mucha gente que había venido a adorar por la festividad religiosa judía. Y lo lleva a la punta del pináculo y le dice, échate abajo. Échate, ¿por qué? ¿Acaso no crees en Dios? Si Dios va a mandar a los ángeles para que tu pie no tropiece en piedra, échate. Cristo vino a atraer a la gente, pero Él tenía que dar su vida, porque si el grano de trigo no cae y muere, no va a llevar fruto. Tiene que caer y morir. Ese era el plan de Cristo, de Dios. Pero el diablo quería que Jesús se tire, y imagínense, Jesús lanzándose del pináculo y cae despacito, y la gente, wow, este debe ser el Mesías. Entonces, eso es negativo. Satanás pretendía engañar a Jesús, que a pesar de su error, hacerle creer a Jesús, Dios igual te va a bendecir. ¿Qué le dice Jesús? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, cuando uno pretende llevar una vida a escondidas, y somos todos, aquí nadie se salva, todos somos tentados, hermano, incluso yo, somos tentados a vivir camuflados. Somos tentados. Satanás nos puede decir así, insidiosamente, hey, pero eres humano, eres varón. No es que soy casado. ¿Qué? ¿Pero acaso te caparon? Pero eso dice el diablo. Por eso, si uno va a vivir así, creyendo que Dios no se da cuenta, y voy a hacer que Dios me bendiga, ¿soy más fuerte que el Señor? Pablo dice, ¿somos más fuertes que el Señor? En ninguna manera, dice. Entonces, es el asunto del tentar a Dios. Hermanos, vivimos en un mundo así. Mire cómo está el mundo.
Mire cómo vive el mundo en sus religiones, en sus pasiones religiosas, en sus pasiones desenfrenadas. Vive como sea, toma, baila, fornica, adultera por aquí, por allá. Y así está el mundo. Y cuando viene tiempo festivo, llámese la llamada Navidad, llámese las fiestas festivas religiosas de cruces, de santos, patronos, patronas, etc. ¿Cómo está la gente allí? Con sus cirios. Y quiere que Dios le bendiga. Están tentando a Dios. No es que en un sentido Dios va a caer, sino que ese es un atropello, una falta de respeto al Dios que es 3 veces santo. Eso era un entretenimiento. Hermanos, y lo último es lo que tenemos aquí, otro pecado básico es la murmuración. Pero ¿qué tiene que ver eso, hermanos? Tiene que ver mucho. Por ejemplo, ¿usted que lee noticias o no? ¿Usted que ve la televisión, noticias o no? Internet, ve noticias, no ve noticias, ¿qué ve? Todo para informarnos. Fíjense, y ustedes no me van a decir que no es así. Hermanos, estamos viviendo como nunca antes un tiempo de murmuradores. ¿Quién no critica contra su gobierno? ¿Quién no murmura contra su presidente? No te des mucho trabajo, prende cualquier emisora, escucha a un X pseudo periodista, mire cómo habla feo de las autoridades. Murmuran, eso es murmurar, hablar mal, a la espalda. Que el presidente es así, y cuando viene, presidente, ¿cómo está usted, presidente? Hipocresía. Habla mal de los políticos que fueron así, y cuando lo vienen están aplaudiendo. Hablan mal de los burgomaestres o alcaldes, hablan mal de los profesores, de los educadores que son así, están mal. Bueno, murmuradores en las plazuelas, las comadres, los compadres, en los parques, por aquí, están murmurando todo el tiempo. Y por eso digo, es la época de la murmuración. Y bien lo dice la Biblia. Hagamos memoria. ¿Recuerdan el caso de Miriam y Aarón? María, que es lo mismo, ¿cierto? Miriam o María es lo mismo. Y Aarón, dice que María estaba murmurando. Aarón no era el cabecilla de eso. Aarón simplemente escuchó que, oye, Aarón, por favor, ven. Aarón, oye, Aarón, ¿tú qué crees de Moisés? ¿Qué? ¿Acaso Dios por él no me ha hablado? ¿Que no ha hablado por mí también? Y Aarón se sumó a esa murmuración. Oh, yo creo que sí, claro. Imagínate, pero el que se cree. Entonces, el cabecilla de la murmuración o la cabecilla era María. Y Aarón se sumó a esa murmuración. Ya sabemos cómo terminó pobrecita María, leprosa. Y cuando Moisés quiso como defender a su hermana, prácticamente Dios le dijo a Moisés, si te escupan en la cara, ¿tú qué harías? Qué feo y qué fuerte. La murmuración en un sentido, hermanos, es parte de una persona llena de pecados. Porque el cobarde habla a espaldas. Entonces, si una persona que está buscando rescatar su hombría, dígame, ¿va a ser causa común con un murmurador? ¿Qué opinas? ¿Vas a unirte al murmurador, al que está criticando a su presidente? Un momentito. No, allí no hay nada. Ahí no hay bendición. Entonces, un hombre no va a estar en eso. ¿Estamos? Un hombre no va a estar en eso. Por eso, debemos tener en cuenta, hermano, estas realidades cuando he tomado el punto de Canaán. ¿Y por qué muchos no entraron a Canaán? Porque, entre comillas, la estaban pasando a lo grande. O sea, codiciando, en idolatría, en fornicación,
tentando a Dios, y habladores, murmuradores. Si usted tiene algo contra alguien, cuando se encuentre, dígalo en su delante. Reclámelo, es normal. Hay asuntos que debe hacer, pero no sumarse a la legión de los murmuradores. Entonces, con esta reflexión lo vamos a dejar allí, por favor. ¿Por qué? Solamente quiero darle un pensamiento. Es una pena que no hayan llegado todos los varones o todos los aspirantes a rescatar la hombría o a formar la hombría que Dios quiere para nosotros. El pretexto, que está muy generalizado. Casi siempre el pretexto está en torno a que por este motivo o por otro motivo, por las necesidades, hermanos. Vamos a leer el último versículo, 29 de Deuteronomio, y fíjese lo que dice Dios en el versículo 5. Fíjense lo que Dios dice a Israel. Y Moisés está hablándoles, dice: y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Hermano, ¿usted cree que esta es una alegoría? ¿Usted cree que esto es una parábola? Esto es histórico. Esto es historia. Ahora, cuando Dios dice, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ¿quiere decir que ellos nunca se los sacaron para lavarlo? No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo el Señor a través de Moisés es que la preocupación de Dios era darle todo. Hermanos, ellos recibieron en toda una generación 40 años. Hermanos, 40 años es tiempo suficiente para labrarme un carácter, para formarme un futuro, para formarme un destino. 40 años es suficiente y Dios es más que suficiente. Y acá dice que no le faltó ni vestido ni zapato. Entonces, ¿para qué las excusas? ¿Por qué los pretextos? ¿No dijo Dios lo mismo en Cristo Jesús? No sean como los gentiles que no conocen a Dios. No piensen como los gentiles que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Dios sabe todas esas necesidades. ¿Por qué ponerle pretextos? Es otro detalle en el cual nos impide desarrollar esa hombría. Por ejemplo, hemos invitado a una reunión para este motivo, que deberíamos estar aquí, y para mí es una prueba suficiente para confiar en ellos. ¿Me animaría a confiar en ellos? Es una falta de respeto en un sentido. Hermanos, hombría tiene mucho que ver. Y Dios está buscando hombres. Hombres. Hombría a tiempo completo. Dios bendiga esta reflexión.